En el capítulo 11, en el capítulo 7 del libro de Daniel, porque estamos estudiando el libro de Daniel, ¿verdad? No se les ha olvidado, porque yo ya tenía algunos días, ¿no?, que no predicaba de esto. Vamos a hablar de este capítulo 7, que es como un anexo del capítulo 2 de Daniel. La razón es porque aquí se describen las 4 bestias. Estamos en el número 11, el libro de Daniel. Estamos en nuestra enseñanza número 11, para que si van a poner el título lo corrijan y le pongan las 4 bestias. Vamos a hablar de las 4 bestias. Es más, siéntense mejor para que no se me cansen. Y vamos a ir desarrollando esta enseñanza en esta preciosa mañana. No quiero ser muy extenso, porque quiero hablarles de este capítulo 7, que habla de alguna forma anexada a lo que es el capítulo 2. Y hemos estado estudiando el libro de Daniel. Hemos estado a través de este estudio encontrando cosas que son muy interesantes, que de alguna forma cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, hemos venido a esta tierra y estamos en un planeta donde no es nada extraño que todos suframos. Tanto el Hijo de Dios como el que no es hijo de Dios sufrimos de alguna manera. Nadie está exento de alguna forma ser probado. La Biblia nos dice a nosotros que tenemos que pasar por diversas pruebas, tentaciones, problemas en la vida, dificultades, aflicciones y de alguna forma algún tipo de infelicidad. Daniel estaba en Babilonia, había sido exiliado de Israel, de su tierra, y ahora estaba en un país extraño donde estaba sufriendo todas estas situaciones en su vida. Pero sin embargo vemos que a pesar de todo eso, a pesar del abandono, de haber estado solo por mucho tiempo, vimos que a pesar de vivir en un mundo lastimado por el pecado, por las situaciones difíciles, nunca se amargó contra Dios. Se mantuvo firme sirviéndole a su Señor con todo su corazón, porque tenía convicciones. Las convicciones es lo primerito que formamos cuando nosotros comenzamos a servir a Jesucristo. ¿Y qué pasa? Que pasan los años y nosotros nos mantenemos, aunque nos apartáramos de la ciudad donde estamos, aunque nuestra familia nos rechace, aunque pase lo que pase, las convicciones son lo que nos va a mantener firmes para poder seguir adelante sirviendo a Jesucristo. El apóstol Pablo decía: he peleado la batalla de la fe, es decir, 2 de Timoteo 4:7, es decir, que nosotros estamos dentro de una batalla espiritual sin tregua, constantemente. No crean ustedes que esto nos amarga. No nos amarga. Antes, al contrario, aumenta nuestra esperanza y nuestra fe, aunque tengamos que luchar todos los días. Pero vemos que Pablo dijo que estaba preparado para terminar su carrera, cuando dijo: he peleado la batalla, he guardado la fe. Por lo demás, solamente ahora me espera que algo sublime, algo mejor que en el sistema de vida que nosotros estamos viviendo. La venida de Cristo, sin duda, va a ser para un cambio mejor. Va a ser tan interesante, tan impresionante el día que partamos de este cuerpo, que ese cambio no va a lograr que ni siquiera
pensemos en amarguras, en situaciones difíciles, y creo que por nada quisiéramos regresar al estilo de vida que ahora estamos viviendo. La venida de Cristo va a venir a transformarnos de una manera excelente, maravillosa, para algo mucho mejor. Así que cuando nos vayamos de esta tierra, cuando partamos de este cuerpo, va a ser el mejor momento de nuestras vidas, porque Pablo dice que partir del cuerpo es mucho mejor que seguir aquí en esta tierra. Tiene que ser algo mucho mejor. Algo que no nos va a nosotros ni a siquiera ni interesar regresar ni por un instante para acá. No nos va a interesar. No nos va a interesar. Tiene que ser mucho, mucho mejor. Todo esto lo hemos estado aprendiendo a través de la enseñanza del libro de Daniel, que no solamente trae enseñanzas tan profundas, sino que también trae sabiduría, trae revelación, trae profecía acerca de los últimos tiempos, y eso es precisamente lo que estamos haciendo, estudiando las profecías para saber en el tiempo en el que estamos viviendo. Y aquí en este capítulo, versículo 1 del capítulo 7, dice que en el primer año del reinado de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza en su cama, mientras estaba en su lecho acostado. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo: veía yo en la visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra, y púsose enhiesta sobre los pies a manera de hombres, y le fue dado corazón de hombre. He aquí la segunda bestia era semejante a un oso, la cual se puso a un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho: levántate y traga carne, mucha carne. Después de esto yo miraba, y aquí otra semejante a un tigre, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dada potestad. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí que la 4ª bestia era muy diferente, era espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Vamos a parar allí y vamos a tratar de describir esto. Vemos aquí primeramente, muy importante, la descripción de los 4 imperios de la visión de Nabucodonosor, descritos pero ahora como bestias. Esta estatua que Nabucodonosor tuvo en sueños en el capítulo 2, ahora podemos mirar que está siendo descrita de una forma diferente. La razón es porque aquí se profetiza el futuro de las naciones antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver de una forma como excelente, maravillosa y reveladora lo que la Biblia nos va a descubrir respecto a estas naciones y la forma como Daniel las describe. Las describe de una forma simbólica, y la razón es porque Dios, vemos, esconde siempre los misterios y lo hace simbólicamente, para que los que no tengan el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo en sus vidas, no las puedan entender.
¿De qué estoy hablando? ¿Es verdad esto? Sí, es verdad. Para poder tener nosotros discernimiento y descripción de espíritus, necesitamos tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Él dijo que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Por eso es importante entender que el Espíritu Santo en nosotros es la guía, es el que descubre los misterios profundos, escondidos, que existen en la palabra de Dios. La razón por que Dios habla de esta manera es porque las cosas profundas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo quiere que nosotros las descubramos con la guianza del Espíritu Santo. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles: y a ustedes, después de haberles hablado de la parábola del sembrador, les dice: a ustedes les es concedido conocer los misterios del reino de Dios. Y a los demás, ¿qué dijo? Por parábolas, para que no entiendan. Así es la Biblia, así es la palabra de Dios. Dios todo lo escribió en claves para que nosotros descubriéramos con el estudio, con la diligencia en la lectura de la Biblia, con la dirección de su Espíritu Santo, pudiéramos nosotros entender los misterios que están escritos en la palabra de Dios. En esta porción de Daniel 7, 1 al 8, vemos primeramente aquí que Daniel nos regresa al año 553 antes de Cristo, en los tiempos de Belsasar. ¿Se recuerdan de Belsasar? ¿Verdad que sí? Estudiamos de él en nuestro capítulo anterior. Dice que fue esta visión en el primer reinado de Belsasar, o sea, 14 años atrás. Qué increíble, ¿no? Que después de 14 años, ahora Daniel está describiendo este acontecimiento. 14 años antes, y esto es lógico, antes del banquete del rey Belsasar, se aventó, si recuerdan, en el capítulo 5. Antes de esto, Daniel, ya había tenido esta visión. Y vemos primeramente aquí en este lenguaje figuras, una visión de bestias, de cuernos, de animales, y todo este misterio es revelado aquí, precisamente en las páginas de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Saben ustedes por qué? Porque la Biblia no es de particular interpretación. La Biblia, escuchen ustedes, solita se responde. Lo único que tenemos que hacer es ser diligentes en la lectura, en el escrutinio y en la búsqueda de la verdad a través del estudio de ella, porque no es de particular interpretación, sino que se interpreta solita la Biblia. Y para entenderlo bien, se tiene que primeramente estudiar el libro de Apocalipsis, para poder entender primeramente, o pudiéramos decir que para poder entender el libro de Daniel, primero tendríamos entonces que entender o estudiar el libro de Apocalipsis, y es precisamente el libro que estudiamos aproximadamente por casi 2 años. Ahora, todos aquellos que están dentro del estudio de la Biblia, les va a ser más difícil entenderlo, porque ya cuando se estudia el libro de Apocalipsis vemos una conexión que existe con Daniel y Apocalipsis, porque vamos a notar que cuando lo hacemos son exactamente la misma revelación de Dios en diferentes símbolos, diferentes formas, y cuando los juntamos se nos aclara y se nos acomoda perfectamente, y esto naturalmente es el conjunto de una verdad absoluta de Dios, no de una confusión, sino el conjunto de una verdad escrita en la Biblia, no una verdad, sino una verdad absoluta.
Tiene que existir una verdad absoluta, no una verdad relativa. Porque una verdad relativa es, yo creo que esa es tu verdad. Porque siempre el hombre sale con eso, ¿no? Ustedes van a notar, pues yo creo que la bestia es el Obama, muchos salen con tantas cosas. O que el anticristo es el rey de España. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, dejamos que la Biblia nos dé las respuestas. Porque si no existiera esa verdad absoluta, nunca pudiéramos nosotros conocer el camino de la verdad y poder decir, yo sé en quién he creído, porque he creído en aquel que es el camino, la verdad y la vida. Eso significa que la verdad está en Jesucristo, si quieres conocerla. Si vas fuera de Jesucristo, estás equivocado, porque Él es la verdad. Juan 14, ¿verdad? Este capítulo es uno de los más importantes de las profecías de los últimos tiempos en el Antiguo Testamento. Porque aquí se nos revela el curso de los eventos que tienen que ver en el futuro de las naciones, que tienen que ver con el futuro de las naciones gentiles, incluido también la nación de Israel. Las naciones están aquí retratadas en Daniel y en Apocalipsis como bestias. Es utilizado el nombre, pudiéramos decir que este nombre es utilizado por el Espíritu Santo para poder describir la magnitud de esto que está el profeta Daniel hablando. Hay una gran diferencia entre animales y bestias. Los animales pueden ser animales que no son dañinos, como un perro, un gato, un caballo, una vaca, un pajarito. Esos son animales, pero cuando se utiliza la palabra bestias, estamos hablando de un animal peligroso, que le gusta roer, que le gusta comer carne, que le gusta comerse a los más débiles. Por eso existe esta gran diferencia, y Dios escoge a 3 imperios mundiales que salen del gran mar. ¿Qué es el gran mar? O cómo pudiéramos entender que se trata del gran mar. Se trata precisamente del mar Mediterráneo, porque es el mar de mayor tamaño en esa parte del mundo. Estas bestias están representadas con los imperios que corresponden a las partes individuales de la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2 del libro de Daniel. El primer imperio es representado como un león, conocido como el rey de la selva, y se representa a Babilonia por su poder, por su ligereza, por su rapacidad e impresionantemente, pudiéramos decir, sagaz y rapaz, en lo que ahora es la ciudad de Irak, en Babilonia. Ahora vemos que está representado por la cabeza, porque cuando Daniel recibió la revelación, le dijo claramente a Nabucodonosor: tú eres la cabeza, es decir, el reino de Babilonia, representado como un león que tiene la ligereza, la rapacidad, y vemos que aquí está representada precisamente este imperio babilónico. Por eso es que vemos leones con alas montando guardia en las puertas reales del palacio de Babilonia. ¿Por qué? Porque era la representación, no es una coincidencia, sino que vemos que sí, efectivamente, todo lo que sucedía, los símbolos y todo lo que Dios a través de la Biblia notamos como revelación, lo vemos precisamente aquí representado como unos leones que estaban precisamente siempre a la guardia en los palacios reales de Babilonia, de las diferentes provincias donde se reinaba a través
de esto con el rey Nabucodonosor. Los contemporáneos de Daniel como Ezequiel, Daniel, Habacuc, también emplearon figuras del reino de las bestias para describir a Nabucodonosor. Después de el león vemos el oso. Este representa a Medo-Persa, que ahora es Irán, que fue cambiado su nombre en el año de 1935 a Irán. Y por eso es que cada una de estas representaciones vamos a ir viendo que el capítulo 7 está completamente enlazado con el capítulo 2, pero ahora estamos viendo con más revelación, estamos viéndolo con una revelación diferente, una forma de describirlo diferente, pero sin embargo sabemos que se trata de este mismo tema. En tercer lugar encontramos a Leopardo, que Dios le asigna este nombre al imperio griego o al imperio de Grecia. La razón por la que lo describe como leopardo, por su rapidez, por su sagacidad en las conquistas que fueron emprendidas bajo el liderazgo de Alejandro Magno. Este hombre dominó desde Europa hasta África, India, y vemos cómo con una rapidez y una sagacidad impresionante, a los 23 años ya era realmente un conquistador, y en menos de 10 años ya había conquistado toda esta tierra, y es precisamente la razón por la que es descrito de esta manera. Y entonces vemos que aquí es precisamente donde notamos algo diferente en ¿cómo pudiéramos decir? En este animal, que es el leopardo. Dice que tenía 4 cabezas, Daniel capítulo 7, versículo 6. ¿Por qué razón está describiendo el liderazgo de Alejandro Magno, el dominio que alcanzó, pero sin embargo dice que tenía 4 cabezas? Esto lo vamos a aprender con mucha más profundidad más adelante, pero quiero decirles que estas 4 cabezas representan a los 4 generales que dividieron el reino de Alejandro Magno entre ellos tras la muerte de Alejandro, quien murió a los 33 años de edad. A los 33 años. Murió por sobredosis, drogado, homosexual, alcohólico, y es muy posible que haya muerto de una sobredosis o de un paro cardíaco. A la edad de 33 años. La razón por la que se metió en ese mundo tan oscuro, tan inmoral, tan lleno de vicios y de todo, es porque a los 33 años dijo que estaba aburridísimo porque ya no tenía nada que conquistar. Y esto es exactamente lo que le sucedió. Estos 4 generales en los que se dividió el reino de Alejandro Magno gobernaron Macedonia, Asia Mayor y Egipto. Y vamos a ir viendo cómo cada una de estas bestias se asemejan a estos imperios. Imperios que fueron crueles, sanguinarios y feroces. Pero notamos que la 4ª bestia de la que habla Daniel en su sueño por el Espíritu Santo dice que no encontró ningún animal para poder describirla. No encontró ningún hombre que le pudiera designar a la 4ª bestia. Pero lo que sí notamos es que Daniel quedó impresionado con la 4ª bestia. ¿Qué fue lo que Daniel miró? ¿Qué fue lo que realmente pudo descubrir al mirar la magnitud de la grandeza, de lo espantosa, de lo terrible, que dice que era en gran manera? Eso significa que esta bestia superaba a las otras 3 en, pudiéramos decir, en reino,
en ferocidad, en sagacidad, en fuerza, en derramar sangre. Imagínense ustedes de qué manera pudiera Daniel haberla descrita, si habla de algo que fue impresionantemente, pudiéramos decir, feroz y destructivo. Para comenzar, nosotros pudiéramos decir la razón por la que Daniel se admiró grandemente de esta cuarta bestia es porque estuvo en el reino o estuvo en el dominio sobre muchos años. Casi 1000 años duró este imperio que impuso sus ideologías, que a través de la muerte impuso absolutamente todas sus enseñanzas, que se extendió a muchos países, se extendió a Latinoamérica, llegaron hasta lugares como México para tratar de imponer una ideología a la fuerza. Ellos le llamaban evangelizar, pero fueron los cristeros, las cruzadas, la persecución aliada con Hitler en Alemania. Imagínense ustedes la ferocidad y la sagacidad que tiene esta cuarta bestia, que fue imposible poder describirla como un animal o darle un nombre por todo lo que hizo. Más de 6 millones de judíos aliados con este sistema religioso descrito en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis como la ramera, la madre de las abominaciones y de las fornicaciones de la tierra, con la cual se aliaron muchos de los gobiernos para que hiciera de las suyas a través del tiempo. Y este es el cuarto imperio, que es el imperio que gobernó Europa por más de 18 siglos. Y ahora nosotros entendemos la razón por la que Juan dijo que era espantosa y terrible en gran manera, que no pudo utilizar algo para poder describirla, porque se trata de una bestia única que apunta hacia el imperio romano. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. El imperio romano, ya representado como el hierro en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 40. Devastador en sus conquistas. Devastador. Este imperio llegó a su fin, su dominio, en el año del año 476 después de Cristo. Escúchenme ustedes, pero aunque se mantuvo de alguna forma en un estado dividido, que significan las dos piernas, revivirá para volver a convertirse en una gran fortaleza unificada justo antes de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, unida no solamente a un sistema donde se hace un pacto para que Israel pueda tener paz, sino que también notamos que surge el último dictador mundial que la Biblia le llama el anticristo. Y será, de acuerdo a la Biblia, los dedos de la estatua, la última forma de gobierno mundial sobre la tierra. Esto no ha acontecido todavía. Los primeros 3 imperios ya pasaron. El imperio de Roma, a pesar de que es representado por las dos piernas de hierro, dividido, vuelve nuevamente representado por los dedos de la estatua, ahora a surgir, pero mezclado con hierro y con barro. Con hierro y con barro. 5 dedos en cada pie son los 10 cuernos de los que habla el libro de Apocalipsis, unidos para que exista un tratado de paz, para que exista un tratado de paz entre el Medio Oriente
y 5 naciones de Europa. Europa es conocida más por el sistema político. El Oriente es conocido más por el sistema religioso. Aunados a un líder romano que la Biblia le llama el falso profeta, van a hacer esta alianza, pero imagínense ustedes, ¿podrá acaso unirse la religión con la política? Imposible. En esta mezcla de la que se habla, de los dedos de los pies, es precisamente donde vemos nosotros que esta alianza es imposible, porque el barro y el hierro son inmezclables, como lo es la política y la religión, son inmezclables. A pesar de que el Imperio Romano ha dominado, por eso dice la Biblia, la bestia que has visto fue y no es, y aunque es y ha de venir del abismo, eso significa que viene un resurgimiento del Imperio Romano, representado por los dedos de los pies, unido a 10 naciones, para que surja un cuerno pequeño en medio de ellos y se convierta en el dictador mundial de la última forma de gobierno sobre esta tierra, representado por el anticristo, y traiciona al sistema religioso romano. En el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, destruye completamente sus ideologías y demanda, dice el apóstol Pablo, que solamente a él se le adore. No hay más religiones, no hay más creencias, y dice que se asienta en el templo de Dios el día de la abominación desoladora, y se demanda que solo a él se le adore y que solamente él es Dios. Y quema Roma, la hace cenizas. O sea que a Roma le va a salir, en la última forma de gobierno mundial, el tiro por la culata. Cree que van a poder seguir siendo lo que son hasta hoy. Respiren profundo, porque viene lo más importante. Esta estatua la vemos aquí por los dedos de Nabucodonosor, o sea, en los dedos de Nabucodonosor, de los pies de la estatua, mezclados con hierro y barro. Esto vemos que, a pesar de que por casi ya 2000 años no ha surgido hasta nuestros días ningún imperio, ni siquiera Estados Unidos, que ganó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, se pudo convertir en un imperio. Y en ese tiempo, esta última forma de gobierno mundial estará conformado por 10 naciones, lo que les explicaba ahorita, o los 10 cuernos que en Daniel 7:7 están descritos. Y de estos 10, de acuerdo al versículo 8, capítulo 7:8, donde estamos, estando yo contemplando los cuernos, los 10 cuernos, vemos que otro cuerno pequeño subía de entre ellos, y de él fueron arrancados 3 de los primeros. Y he aquí, este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y boca que hablaba grandezas. ¿Quién es este personaje? Porque lo describe como un personaje, a pesar de que dice que es un cuerno pequeño. Es precisamente que a través de este tratado de 10 naciones es donde el anticristo comienza a resurgir, para que comience la última forma de gobierno mundial sobre esta tierra, y el último imperio que se va a levantar en esta tierra. Pero dice la Biblia que es necesario que dure muy, pero muy breve tiempo. Es más, lo vamos a comprender más profundamente. Si ustedes hasta ahorita están como que se emborracharon y no saben qué onda, lo vamos a entender perfectamente cuando estudiemos el capítulo 9 del libro de Daniel, cuando se habla de la semana 70 profética,
que está designada para Israel y para la ciudad de Jerusalén. En Hebreos 9, 24 al 27. Allí habla específicamente de esta semana, óigame bien, en la que surge el anticristo, pero a pesar de que surge para traer juicio a Israel en la semana 70 que está todavía vacante, que no se ha cumplido, allí en este capítulo, a pesar de que son 7 años, porque es una semana profética, a pesar de eso, por 3 años y medio se mantiene tranquilo. Porque de acuerdo a Apocalipsis 13:5, Apocalipsis 11:2, solamente tiene autoridad para actuar, ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. Nada más, no puede actuar más tiempo. Es un imperio que va a durar poco tiempo, pero que está designado y preparado para tratar Dios con la nación de Israel. Ni siquiera es un plan de Él, es un plan establecido por Dios. Entonces sale otro cuerno pequeño que sale por encima de ellos, naturalmente que este será el anticristo, este cuerno pequeño, descrito o se describe cuando habla de este cuerno pequeño, se describe el ascenso del anticristo. Y esto solamente sucederá cuando haya una unión entre estas 5 naciones de Europa y estas 5 naciones del Oriente. Cuando se firme un tratado de paz entre estas naciones para garantizar el flujo del petróleo del occidente, entonces allí es cuando comienza lo que dice Daniel 9, que viene a firmar un pacto, el anticristo. En Daniel 7:2 notamos algo interesante cuando dice que combatían 4 vientos en el gran mar, en el mar Mediterráneo. Cuando la palabra de Dios habla de vientos, y si vamos al hebreo es la palabra roaj, que significa espíritu. Entonces, ¿qué es lo que realmente ve Daniel? Ve 4 espíritus que naturalmente son las 4 grandes bestias que subían del mar y que son precisamente representados 4 principados satánicos. Vean ustedes que están representados por Irak, Irán, Grecia y Roma. Es interesantísimo esto. Estos 4 espíritus que están descritos aquí, están descritos específicamente con estas naciones, y para que nosotros lo podamos entender mejor, vemos que Daniel está a punto de describir específicamente de estas 4 naciones, cómo estos 4 espíritus están gobernando sobre estas naciones. No es nada extraño porque la Biblia habla en Efesios capítulo 6 de gobernadores que existen en el reino de las tinieblas, o como le sucedió a Daniel cuando duró 21 días esperando la respuesta de Dios, cuando el ángel trae a traerle el mensaje a Daniel, le dice que estuvo retenido por 21 días por el espíritu que venía en contra para que no llegara el mensaje a Daniel. No es nada extraño ver este tipo de gobierno espiritual de Satanás, y por eso es que cuando nosotros tenemos el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, nos damos cuenta que no es algo simplemente sencillo, sino que estamos hablando de 4 espíritus que vienen para destruir, para asolar la tierra y para que cada uno de nosotros entendamos y estamos preparados que en esta tierra no hay ningún futuro. Viene una devastación sobre la tierra. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. Cuando el anticristo comience a gobernar, va a apoderarse absolutamente de toda la tierra. ¿Cómo podemos entender entonces nosotros que se trata de espíritus? Vamos a ver otra porción de la Biblia para poder tener un mejor entendimiento acerca de esto que les estoy diciendo. Vamos a
al libro de Zacarías capítulo 6. Y vamos a ver de qué manera Zacarías está casi junto a Mateo, 2 libros atrás. Capítulo 6. Vean ustedes lo que comienza a decir. Tornéme y alcé mis ojos y miré aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de metal. En el primer carro había caballos bermejos. En el segundo carro había caballos negros. En el tercer carro caballos blancos. Y en el cuarto carro caballos overos rucionados. Respondí entonces y dije al ángel que conmigo hablaba: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel le respondió y dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen de donde están delante del Señor de toda la tierra. Vean ustedes, 4 espíritus que gobiernan sobre toda la redondez de la tierra. Vemos pues entonces que la Biblia se interpreta sola. En Apocalipsis 9 nos habla también de 4 espíritus o de 4 ángeles que están encarcelados. ¿En dónde? En el río Éufrates, que también van a ser desatados durante el tiempo de la ira de Dios para matar a las gentes. Capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Pero el enfoque de Daniel se centró en la 4ª bestia. Dice, donde estamos en el capítulo 7, versículo 19, vean el enfoque de Daniel. Ahora estos imperios ya pasaron. En el tiempo de Daniel comenzaron a pasar. Pero sin embargo notamos que el enfoque se centró en este 4º imperio. Y dice en el versículo 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de esta 4ª bestia, que era pero muy diferente a las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Versículo 20 dice, escuchen, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y su parecer mayor que el de sus compañeros. Esta fue precisamente la intención de Daniel, enfocarse en entender perfectamente esta 4ª bestia. Y en el versículo 23 dijo, la 4ª bestia será, escuchen ustedes, un 4º reino. Subrayenlo conmigo, la 4ª bestia, Daniel 7:23, será un 4º reino en la tierra. Pero escuchen, el cual será más grande que los anteriores. Es muy probable que sea una extensión sobre toda la tierra, de acuerdo a lo que encontramos aquí en el libro de Daniel. Más grande que los otros reinos, y a toda la tierra devorará. Y como Daniel se enfocó en esta 4ª bestia, pues ¿qué les parece si el próximo domingo nos enfocamos en este 4º rey? ¿Les gusta la idea? Y vamos a profundizar y vamos a desgajar perfectamente a qué se refiere cuando dice que vendrá otro reino, este 4º reino. Es decir, si ya existió el 4º reino en el pasado, ¿qué significa? Que es el reino de Roma revivido. Pero ahora,
con una forma diferente, aunque ha seguido dominando religiosamente. Este reino, de acuerdo a la Biblia, resurgirá, se une con 10 naciones y hace un pacto con Israel, y creen que ellos van a ser los meros, pero les sale todo al revés, porque no es ese el plan de Dios. Dios tiene otro plan y lo vamos a descubrir la próxima semana. Así que aquí los espero el próximo domingo, 9:45 de la mañana, y seguimos.